El Girona comienza a disfrutar de la Champions con su victoria, la primera en su historia en esta competición frente al Slovan de Bratislava. Vamos a repasar y analizar lo que nos dejó este encuentro de la jornada número 3 disputado en Montilivi. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Girona consiguió la primera victoria de su historia en Champions League, venciendo por 2-0 al Slovan de Bratislava en un partido que venía marcado por las bajas del conjunto de Michel y que al final terminó de forma espectacular, además por cómo lo logró, por quién fueron los goleadores, teniendo un significado especial para un Girona que después de haber perdido de forma muy cruel frente al Paris Saint-Germain, de haberse quedado sin puntos por errores propios frente al Feyenoord en un partido que parecía importantísimo de cara a mantener y a tener todas las opciones vivas para estar en la próxima ronda, en la ronda de playoff, ya sabéis, antes de la fase eliminatoria, ese partido o esa eliminatoria ida y vuelta que van a tener que jugar los equipos que queden entre el noveno y el número 24, ese tiene que ser el objetivo del Girona y para lograrlo necesitaba sí o sí la victoria frente al Slovan de Bratislava, lo logró y al final puede comenzar a disfrutar de una competición que de momento estaba siendo cruel con ellos, en un inicio de temporada que no está siendo fácil por las bajas, por todos los jugadores nuevos que están llegando y pese a todos esos problemas el conjunto de Michel fue capaz de ganar por 2-0 con los tantos de Miguel Gutiérrez y de Juanpe, ¿no? Goleadores que además yo creo que también nos sirven o que tienen un significado especial. Danjuma y Miguel Gutiérrez, dos de los tres jugadores de la plantilla seguramente con más nivel, liderando el equipo cuando peor se pusieron las cosas, cuando llegó también la lesión de Iván Martín, marcando la diferencia, dándole la tranquilidad al conjunto de Michel para el tanto del 1-0, ellos son el ejemplo perfecto de lo que viene siendo el Girona en los últimos años, esos jugadores talentosos que se unen al proyecto, que se desarrollan también en el proyecto, en el caso de Miguel Gutiérrez y el goleador, el anotador del segundo gol, un Juanpe, que ejemplifica muy bien lo que venía siendo el Girona en temporadas previas, hace 4 o 5 temporadas, ese equipo que sufría obviamente para llegar a primera división y que después tenía como objetivo mantenerse sí o sí. Eso lo ejemplifica muy bien y también cómo está mezclada esta plantilla de jugadores de aquella etapa con Stuani, con Juanpe y jugadores nuevos, ¿no? Muchos de ellos que han llegado o algunos que se han sumado también después de lo que hizo el conjunto de Michel la temporada pasada, jugadores en algunos casos jóvenes que se tienen que desarrollar como Miguel Gutiérrez y otros que, bueno, pues llegan atraídos por los focos que tiene esta Champions League, ¿no? En definitiva, un triunfo que parecía casi perfecto y que solo le faltó esa guinda, ¿no? Del tanto de Stuani que no pudo marcar de penalti en una suerte que le está siendo totalmente esquiva al equipo de Michel en este inicio de temporada en Champions League, o al menos en los 3 partidos que ha disputado de momento, en un inicio o en una victoria que sin duda es fundamental para que el Girona pueda afrontar los 2 próximos partidos frente a PSV Eindhoven y frente a Stuttgart, el conjunto austriaco, pues sabiendo, con la idea de que si gana esos 2 partidos con 9 puntos tiene bastantes opciones a priori, según lo que decían los primeros cálculos que se hicieron antes de que comenzase la liguilla. Con 9 puntos el equipo de Michel tiene, yo creo que bastantes opciones de estar entre los primeros 24 equipos y poder optar a una de esas plazas en la ronda de playoff. El objetivo obviamente del conjunto catalán tiene que ser acudir o ir a los 3 últimos encuentros frente a Liverpool, Milan y Arsenal con la mínima necesidad posible, intentando haber hecho el trabajo o gran parte del trabajo en los partidos previos, porque obviamente en esos duelos, principalmente frente al Liverpool y frente al Arsenal, aunque juegue en casa, va a ser complicado que pueda sumar puntos. Veremos lo que ocurre, pero este triunfo es muy muy importante para los de Michel después de haber caído frente al Paris Saint-Germain y sobre todo de haberse quedado sin nada, sin puntos en el duelo en Montilivi frente al Feyenoord, en un partido que estaba llamado a ser de cara a cara entre dos equipos que tenían que luchar por esas últimas plazas de clasificación.
Todo ello frente a un Slovan de Bratislava que va a ser, o que ya de momento está siendo en estas 3 jornadas disputadas, uno de los peores equipos de la competición, y que, bueno, pues al final viene a disfrutar, sabe que el premio es estar aquí, disputar estos partidos, jugar martes, jugar miércoles, visitar algunos de los campos más importantes de Europa, poder permitir a su afición viajar y, bueno, pues vivir un gran ambiente en los estadios. El Slovan de Bratislava demostró también frente al Girona que es uno de los equipos más débiles de la competición, había encajado ya 2 goleadas y, bueno, pues al final se quedó bastante cortito frente a un Girona que también hay que decirlo, que no hizo un gran nivel de fútbol, pero que pese a ello fue capaz de sacar el partido adelante, como necesitaba totalmente, por lo que os había comentado antes. En un encuentro que tenemos que repasar desde ya y en el que le echamos como siempre un vistazo a las alineaciones, con muchas bajas, como os digo, en el conjunto de Mitchell, no pudiendo contar ni con Sigankov, tampoco estaba Abel Ruiz, bueno, pues tampoco podía tener a Bryan Gil, tampoco estaba incluso para un cambio en la portería Arnau López, no estaba tampoco, Pau López, no estaba tampoco Daley Blind en el centro de la defensa, jugadores que obviamente también tenían que tener recambio. Al final Mitchell, bueno, pues metió a Arnau Martínez como medio centro, situándolo en ese 3-2-4-1 habitual del conjunto catalán, junto a un Ángel Herrera que tenía obviamente más que era menos posicional, que tenía más capacidad de ir hacia adelante, en un Girona al que los primeros 15 minutos para mí le costaron bastante, ante un Slovan de Bratislava que cambió su idea, que fue un bloque, bueno, pues mucho más defensivo, que metió una línea de 5 para intentar defenderse, viendo, bueno, pues los malos resultados que había tenido y que es un contexto totalmente diferente al que normalmente tiene en Liga, porque ahí, según lo que comentaron en rueda de prensa, bueno, pues normalmente actúa más en un 4-2-3-1 o en un 4-3-3. La realidad es que al Girona le costó bastante los primeros 15-20 minutos, ¿no? Generar peligro, generar acercamientos, poder jugar hacia adelante. Bueno, pues al final al Girona le costaba, ¿no? Llevar el balón a banda. Danjuma y Iván Martín recibían muchas veces lejos de la posición, cerca del área, aunque bueno, pues el Girona con ese 3-2-4-1 y con la movilidad de Miguel Gutiérrez, también la movilidad de Ángel Herrera y de Van de Beek, intentaba, ¿no?, que Iván Martín y que Danjuma sobre todo pudiesen generar situaciones de 1 contra 1 para sus extremos, pero estos la verdad es que poco agresivos en sus acciones frente a las marcas rivales, frente a los carrileros rivales, sobre todo, bueno, pues el Girona intentando, ¿no?, jugar mucho más por banda izquierda, con esa triangulación entre Krejci, Miguel Gutiérrez como siempre jugando por dentro en la posición del interior izquierdo, y Danjuma abierto a banda. Le costó al Girona bueno, pues comenzar el partido atacando, también hay que decirlo, frente a un Slovan de Bratislava ordenado, que tenía a sus centrales de los lados, bueno, pues por momentos muy pendientes tanto de Van de Beek como de Miguel Gutiérrez, para que no pudiesen recibir con comodidad en esas zonas de los interiores. Pero la realidad es que cuando parecía que, o cuando llegó la primera mala noticia para el conjunto catalán, otro golpe en forma de lesión de uno de los jugadores fundamentales por su nivel y también porque lleva ya conociendo la idea de Mitchell durante bastantes temporadas, llegó esa lesión de Iván Martín en el minuto 20, y a partir de ahí, con la entrada de Miovski, aunque el delantero de Macedonia del Norte, la verdad es que actuó o pudo participar poco del juego en general, vimos a un Girona mejor, a un Girona más fluido, que combinaba con más velocidad. También hay que decirlo, bueno, yo creo que Arnau Martínez como medio centro es difícil que le pueda dar fluidez al juego, porque obviamente técnicamente, a nivel de visión, a nivel de recibir de un lado y cambiar al otro, pues es un jugador que a eso le cuesta mucho más, ¿no? Con la lesión de Iván Martín, Arnau Martínez pasó al extremo derecho, se colocó en esa zona de la creación, de la organización del juego, Van de Beek junto a Ángel Herrera, y el juego comenzó a fluir un poquito más, y sobre todo dos futbolistas que para mí, en definitiva, se echaron el equipo a la espalda, ¿no? Miguel Gutiérrez y Danjuma, combinando entre ellos un Danjuma mucho más agresivo a partir de ese minuto 20 que en el tramo inicial del encuentro, buscando más situaciones de 1 contra 1, buscando más situaciones de desborde, buscando más situaciones de profundidad en banda izquierda, echándose el
balón con su pierna derecha hasta la línea de fondo y centrando al segundo palo, y a partir de ahí el Girona fue creciendo, fue mejorando, también con algún aviso, sobre todo uno, yo creo que por cada parte del Slovan de Bratislava. La tuvo Blackman, el jugador panameño que estaba cubriendo a Danjuma, la tuvo en ese minuto 38, pero ya cuando el Girona había generado algo de peligro, había podido disparar un par de veces desde la frontal del área o desde dentro del área ante los buenos bloqueos de los futbolistas del Slovan de Bratislava, hasta que llegó esa acción en el minuto 42 en la que el Girona es capaz, bueno, pues de combinar por dentro, al final generar una situación por fuera para Danjuma. En la acción individual llega a línea de fondo y su centro atrás lo mete, lo transforma en gol un Miguel Gutiérrez que, bueno, pues yo creo que si miramos hace 2-3 temporadas, cuando el Girona subió a primera división, el nivel que demostraba este jugador y cómo, bueno, pues viene brillando en las últimas campañas, sobre todo en las dos últimas con el conjunto de Mitchell, bueno, pues hemos visto ya que todo ese talento, todo ese potencial que se presuponía de él, lo estamos viendo. Un lateral especial que permite al Girona tener una forma de jugar también que le genera muchas ventajas y que fue capaz de aprovechar Danjuma, ¿no? Ellos dos, Miguel Gutiérrez y Danjuma, se echaron el equipo a la espalda después de la lesión de Iván Martín, subieron el nivel, no dejaron de buscarse y de combinar durante todo el encuentro, y fueron el principal foco de peligro de un Girona que, cuando logró ese tanto del 1-0, bueno, pues yo creo que bajó un poquito el ritmo. Es cierto que en el inicio de la segunda parte sobre todo intentaba controlar que el Slovan de Bratislava no le pudiese generar transiciones, no le pudiese generar contras, y es cierto que tuvo también, como decía antes, tuvo una acción importante por cada una de las mitades. En esa primera la acción de Blackman, y en la segunda un contraataque en el que Barseguía, bueno, pues se marcha de Krejci, y en una acción de 2 contra 1 contra Juanpe, bueno, pues ahí al conjunto del Slovan de Bratislava le falta calidad para poder conectar entre sus jugadores y aprovechar esa ventaja que se había creado, ¿no? En un segundo tiempo en el que en general, bueno, pues el Slovan de Bratislava intentó dar un paso hacia adelante, tuvo un poquito más de posesión, pero en ningún momento vimos un equipo capaz de mantener el balón, de superar la presión del Girona, de superar la presión tras pérdida que funcionó bastante bien del conjunto de Mitchell, hasta que llegó esa acción en el minuto 73 de partido de Juanpe para sentenciar el partido en un futbolista, bueno, que, como os decía antes, no ejemplifica, es el Girona de temporadas pasadas, de hace 4, 5, 6 años, con Pablo Machín también jugando en primera división con el conjunto catalán, un equipo que ha ido subiendo, que ha ido mejorando y que, bueno, pues ahora es un proyecto totalmente diferente, pero mantiene también esas raíces con jugadores como Juanpe, como Estuani, futbolistas como también, bueno, pues incluso David López, ¿no? Jugadores que, como Arnaud Martínez, se han pasado muchísimo tiempo en su carrera en el equipo y ahora tienen ese premio, ¿no? Obviamente haciendo no solo historia para el club, sino también, bueno, pues hacer un hito importante en su carrera, marcando ese segundo gol de falta, o ese segundo gol en el partido de falta, la que, según dijo el chaval, era la primera vez en su carrera que marcaba un gol de falta, ¿no? Al final faltó esa guinda en el pastel que hubiese sido perfecto, que hubiese sido la noche espectacular para los de Mitchell. No pudo materializar el penalti Estuani, y el Girona que sigue, bueno, pues dejando o teniendo bastantes problemas desde ese punto de penalti en esta Champions, porque si recordáis ya falló Miovski para ponerse por delante en el duelo frente al Feyenoord. El Girona logra una victoria importantísima, no solo por lo histórico, por ser la primera de su historia en esta competición, sino también para mantener vivas completamente las opciones de pelear hasta la última jornada por estar entre los primeros 24 clasificados y poder estar en la siguiente ronda de esta Champions League 2024-2025. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre espero vuestra opinión en comentarios y que apoyéis el canal dejando vuestro like y vuestra suscripción. Nos vemos en el próximo.